Hola pequeños, nos encontramos en un nuevo video para poder explicar nuestra nueva unidad de género lírico. Recordemos que este video es aplicable para niños desde cuarto básico hasta octavo porque vamos a ir viendo los inicios del género lírico, así que nos sirve a todos para comenzar esta unidad. Luego cuando se ponga más complejo vamos a hacer videos individuales para los cursos de acuerdo a la complejidad de cada uno de los contenidos. Bien, comencemos. El género lírico viene de la palabra lira. Y la lira era un instrumento musical y este instrumento musical servía para cantar en conjunto con los versos. Igual que ahora que existen las canciones que nosotros escuchamos y que a ustedes tanto les gustan son poemas cantados porque tienen la misma estructura de un poema, cuentan con versos, con estrofas. Y se utilizaba entonces la lira para cantar y para utilizarla para acompañar los versos. Entonces, el género lírico proviene de ahí. ¿A quién se les cantaba? Bueno, en Grecia se les cantaba a los dioses. Se esperaba que eso los agradara y tuvieran un año más próspero. Pero en el género lírico hay algo muy importante y es la función que tiene. O sea, ¿por qué se inventa el género lírico? Todos nosotros muchas veces tenemos muchas emociones y muchos sentimientos. Por ejemplo, a veces tengo rabia, otras veces tengo ira, en otra oportunidad me siento mal, me siento triste y todas esas emociones a veces yo las utilizo mal, le grito a alguien, lo insulto. Para eso el género lírico aparece como una forma de canalizar, de usar esas emociones hacia algo positivo, en un poema, por ejemplo. Entonces, si las personas estaban molestas, estaban muy enojadas, lo que hacían era inventar una canción donde expresaran todo ese enojo. Hay muchas canciones que ustedes conocen que dicen muchas cosas feas hacia alguien, pero de una forma poética. No la dicen de una forma ordinaria o desagradable, sino que de una forma poética. También cuando estoy muy enamorada, también se inventan estos poemas, que ahora también lo más cercano que tienen ustedes son las canciones, y expresan todo su amor a través de eso, si estoy contento, si estoy celebrando. Bueno, todos esos sentimientos se expresan a través de los poemas que componen el género lírico. Recuerden que no solamente se compone de poemas el género lírico, sino también de caligramas, de haikus, de diferentes tipos de estos textos que los vamos a ir viendo a medida que avance la unidad. Bien, veamos ahora los elementos del género lírico que son muy importantes. Bien, lo primero que vamos a ver es al poeta. ¿Qué es un poeta? Bueno, el poeta es el que escribe el poema. Normalmente va a aparecer arribita del poema, abajito del poema, quién es el que lo escribe, y en otras oportunidades va a ser anónimo. Anónimo significa que no sabemos quién lo escribió, si es que es un poema muy antiguo o alguien no quiso simplemente poner su nombre. Más adelante vamos a ver la diferencia entre poeta y hablante lírico, que es súper importante. Todavía no, pero por ahora vamos a dejarlo aquí. El poeta es el que escribe el poema. Veamos el siguiente elemento. El siguiente elemento son los versos. Los versos son cada una de las líneas del poema. Por ejemplo, si este fuera un poema, vamos a tener mucha imaginación porque solo voy a hacer unas líneas. Estos serían los versos. Un verso, dos versos, tres versos. 4 versos, 5 versos, 6 versos. Cada una de las líneas es un verso. El siguiente elemento son las estrofas. Las estrofas son el conjunto de versos. Al igual que en el ejemplo anterior, yo tengo un verso, dos versos, tres versos, una estrofa. 4 versos, 5 versos, 6 versos, 2 estrofas. ¿Cómo sé que están separadas las estrofas? Porque van a estar separadas por un punto aparte. A veces el poeta deja el espacio, pero en otras oportunidades no. Solamente pone el punto aparte. Para llevar a la práctica lo que acabamos de aprender, vamos a ver este poema que escribí, porque necesitaba que tuviera todos los elementos, así que por eso no ocupé un poema común que hubiera sacado de la web o de algún libro, sino que necesitaba que el poema tuviera todo lo que yo tenía que explicar, así que lo agregué todo. Bien, este poema tiene su nombre, se llama Soltar,
el poeta, Stephanie Ayala, que es la persona que lo escribió, una persona de carne y hueso que existe. Esto es súper importante que lo tengamos claro cuando pasemos a explicar el hablante lírico. Y aquí tengo el número de versos, miren. 1, 2, 3, 4. Aquí miren, no hay una gran separación, pero tenemos un punto aparte. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tengo 12 versos en total. Recuerden que los versos no incluyen ni el título ni el nombre del poeta. Hay algunas personas que cuentan así, 1, 2, 3. No, eso estaría incorrecto. Esto no cuenta, solamente desde el inicio del poema hasta el final del poema. Y las estrofas, miren. La primera estrofa, 1, la segunda estrofa, 2 y por último la tercera estrofa, 3. Aquí tenemos entonces los 3 elementos que hemos visto hasta ahora. El poeta, los versos y las estrofas. Ahora vamos a ver el hablante lírico y la rima. El hablante lírico, como lo dice su nombre, es el que habla en el poema y no es el poeta. Eso es súper importante. Miren, el poeta es el que lo escribió, pero el poeta va a inventar una voz, un hablante que va a hablar en su poema. ¿Por qué? ¿Por qué no va a ser el mismo poeta? Bueno, porque si el poeta es el que habla en el poema, sus posibilidades se reducen mucho, sus posibilidades se restringen mucho, porque, por ejemplo, yo no soy mamá, por lo tanto, en un poema yo no podría decir a mi hijo, quiero que le vaya bien, quiero que sea feliz, no podría porque como el hablante lírico sería lo mismo que el poeta, yo no podría decir que soy una mamá porque no lo soy. En cambio, como el hablante lírico es una invención del poeta, el poeta inventó al hablante lírico, yo puedo ser quien yo quiera en mi poema. Puedo ser un gato, puedo ser un pájaro, puedo ser una mamá, puedo ser un hombre, porque yo, el que escribió el poema, voy a inventar una voz, un hablante, alguien que hable en el poema, que va a poder ser quien yo quiera. Ya no voy a tener limitaciones y las posibilidades se me abren ampliamente. Vamos a ver esto en un poema ahora sí que lo vamos a leer porque es necesario para poder identificar al hablante lírico. Hay que leer el poema y hay que buscar las pistas para que quede más claro. Bien, aquí tenemos nuestro poema. Se llama Soltar y aquí está el poeta Stephanie Ayala, pero nos vamos a dar cuenta que el hablante lírico en este poema no va a ser Stephanie Ayala. Recordemos que el poeta y el hablante lírico son cosas distintas. Entonces, vamos a leer el poema y vamos a descubrir quién es el hablante lírico. Bien, dice, soy un pajarito muy bonito. Quiero mi libertad sin ninguna maldad. Mi captor estaba deprimido. Una mañana se veía distinto. Su hija vino a verlo, le regaló un vino tinto. Después de darle un gran abrazo y soltar los rencores del pasado, con lágrimas en los ojos me ha liberado. Aquí tenemos entonces un poema donde alguien nos está hablando, nos está contando su historia, de que lo capturaron, de que lo capturó una persona que se sentía muy sola, pero que de pronto cuando logró resolver sus problemas y soltar sus penitas, lo liberó. ¿Quién es el hablante lírico de este poema? ¿Quién está hablando en este poema? Sí, es un pajarito, incluso lo dice, soy un pajarito, miren, ahí está el pajarito. ¡Ay! Está feliz, ¿eh? Lo liberaron. Es el hablante lírico. El hablante lírico es el pajarito, pero el poeta soy yo. Yo no soy un pajarito. Yo les hago clases, ¿se imaginan fuera un pajarito? Entonces ahí está la diferencia entre hablante lírico y poeta. El poeta es el que lo escribe y el hablante lírico es el que nos habla en el poema. ¿Sí? No lo olviden. Bien, ahora vamos a ver por último la rima. La rima es la repetición de sonidos y vamos a tener dos tipos de rima y ausencia de rima. Va a estar la rima asonante, donde solamente repito las vocales. ¿Cuáles son las vocales? Por si se nos olvidaron. La A, la E, la I, la O y la U. Y va a estar la rima consonante, que repite vocales y consonantes, las dos. Entonces acá están
las vocales y se repiten las consonantes, que son todas las palabras que no son vocales, y a esa se les va a llamar rima consonante. Pero también su nombre tiene un significado, significa con sonido, o sea que yo solamente escuchándola puedo detectar la rima. Si yo digo pato y digo zapato, me doy cuenta inmediatamente de que suenan parecido sus finales, por eso es consonante, con sonido. O si digo perrito, bonito, gatito, se dan cuenta que ustedes se van dando cuenta solamente con el oído de que el sonido es similar porque se están repitiendo vocales y consonantes, por lo tanto el sonido me indica que tengo una rima consonante, con sonido. Y asonante es que es más difícil de detectar porque solamente voy a repetir la vocal. Si yo digo gato y después digo comió, se dan cuenta que no suena rítmicamente porque a pesar de que estoy repitiendo la vocal O al final, no es con el sonido, sino que es finalmente solamente la vocal. Y por último está la rima libre, donde va a haber ausencia de rima, o sea, o blanca también se llama. Va a decir gatito y después va a decir amor. Esas dos palabras no tienen ningún tipo de similitud al final, así que sería una rima libre o blanca que también es muy válida y también se usa bastante. Entonces, vamos a ver esto en nuestro poema del pajarito. Aquí, en mi poema del pajarito, yo puse las repeticiones de los finales, de las palabras finales de cada verso, las puse con un color distinto para que fuera más visual y más entendible. Miren, dice, soy un pajarito muy bonito. ¿Se dan cuenta que se está repitiendo vocal, 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 vocal y también se está repitiendo consonante, consonante? Por lo tanto, entre estos dos versos yo tengo una rima consonante porque estoy repitiendo vocales, la I y la O, y consonantes, la T. Aquí también, entre el verso 3 y 4, yo estoy repitiendo vocal, la vocal A, la D, la consonante, y como repito vocales y consonantes en mi última palabra de mi verso, tengo una rima consonante. Pero en este caso, si por ejemplo yo en un ejercicio digo, dígame el tipo de rima que aparece en los versos 5 y 6. Ustedes se van a fijar en la última palabra de cada verso, deprimido, distinto. ¿En qué se parecen? ¿Se repite la T? No. ¿Se repite la O? Sí. ¿Qué se repite? La vocal. Por lo tanto, yo sé que es una rima asonante, porque solamente repite las vocales. Pero en cambio, si yo dijera, compare o qué tipo de rima tiene el verso 6 y el verso 8. Distinto y tinto son las últimas palabras de estos versos. ¿Qué tipo de rima tendrían? Se repite la vocal O, se repite la vocal O, se repite la consonante T, se repite la consonante T. Entonces yo tendría rima consonante. Todo va a depender de qué versos yo esté comparando. Porque en un poema puedo tener ambas. Y también puedo tener la rima libre. Todo depende de qué yo compare. Vamos a la última parte, miren. Abrazo y pasado. ¿Qué tipo de rima aparece aquí? Bien, asonante porque solamente estoy repitiendo las vocales. Es asonante. Bien pequeños, entonces ya sabemos cómo distinguir una rima consonante de una rima asonante. Volvemos a repetir, las consonantes son las rimas que repiten las vocales y las consonantes. Y repito, asonante, me voy a la última palabra de mi verso, comparo, y si se repiten las vocales es rima sonante. Si se repiten las vocales y las consonantes, rima consonante, y si no se repite nada, rima libre. Bien pequeños, hasta aquí nuestro video de hoy. Espero que haya quedado todo muy clarito. Si no, ya sabe dónde encontrarme para consultarme lo que quiera. Nos vemos en un próximo video. Besitos a sus familias, besitos a ustedes. Cuídense por favor para que nos volvamos a ver y a dar muchos abrazos. Adiós. Besitos. Chau.